Hola, bienvenidos al canal de Conexión Valencia, especialistas en inversión a distancia, gestión de alquileres y relocación para migrantes y expatriados. Somos agentes colegiados y registrados en la Generalitat Valenciana. Mi nombre es Luz Amparsomian y en este video vamos a hablar sobre los gastos tanto de compra como de mantenimiento de un inmueble en España. Valencia es una ciudad vibrante, una de las más atractivas en territorio español. Por eso es la elegida por los inversores. Su cultura, su arquitectura la hacen un punto fundamental para ponerle foco a la inversión. En este canal vas a poder encontrar también un video en el que explicamos el paso a paso de las inversiones a distancia. En ese video hacíamos hincapié respecto de tener una cuenta bancaria en territorio español. Es uno de los puntos fundamentales para poder avanzar con la operación de inversión. Y ahora vamos a hablar sobre los gastos y también esto está vinculado con la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque muchos de esos gastos, de esos tributos, de lo que vas a tener que pagar tanto al momento de realizar la compra como para poder mantener posteriormente ese inmueble, se van a hacer todos esos pagos a través de la cuenta bancaria. Si no viste el video, lo puedes buscar en nuestro canal, tanto el video de cómo invertir paso a paso como el video de aperturas de cuenta bancaria. Cuando hablamos de gastos al momento de comprar un inmueble, tenemos que diferenciar inmuebles nuevos, de promociones, de desarrollos inmobiliarios e inmuebles de segunda mano. ¿Por qué? Porque al momento de contemplar los gastos, en el caso de los inmuebles nuevos, estos pagan IVA. Y en el caso de los inmuebles de segunda mano, pagarán un impuesto que se llama ITP, que es el impuesto de la transmisión patrimonial. El valor es del 10% de la propiedad, obviamente del valor de escrituración de esa propiedad. Y este tributo tiene algunos coeficientes de reducción. Vale decir, si eres una familia numerosa, si tienes algún tipo de discapacidad o incluso si eres menor de 36 años, podés acceder a la tarifa reducida del impuesto. El encargado de recaudar el impuesto, el ITP, el impuesto de las transmisiones patrimoniales onerosas, se hace a través de cada comunidad autónoma del Departamento de Hacienda. ¿Cuándo se paga? Bueno, generalmente esto lo recauda directamente la notaría. La notaría hará una previsión de gastos para las dos partes, tanto para vendedor como para comprador, y notaría hará la liquidación del impuesto y su posterior registración. Obviamente, tanto la liquidación del impuesto como la registración la puede hacer el comprador de manera particular y de forma telemática. Esto queda en la opción de cada uno si prefiere que la notaría se encargue de hacer todo el proceso o lo hace directamente el comprador de manera particular, de forma telemática, en Hacienda de la comunidad. ¿Y cuánto tiempo hay para liquidar este impuesto? Bueno, normalmente 30 días desde la fecha de compra-venta. Obviamente deberá presentarlo, como dijimos antes, tanto de forma telemática y de forma, personal o a través de la notaría. La notaría tiene gestores que se ocupan tanto de hacer la registración en el registro de la propiedad como de liquidar este impuesto. ¿Qué otros gastos tenemos además del impuesto? Bueno, uno muy importante son los honorarios. Los honorarios de la agencia o de la inmobiliaria que esté intermediando la venta de ese inmueble. Obviamente, si este inmueble es de un particular, no habrá ningún tipo de honorarios de inmobiliaria, pero en el caso de que la compra-venta se intermedie a través de una inmobiliaria, que suele ser lo más habitual, obviamente esta cobrará unos honorarios. ¿Cuáles son? Bueno, por regla general son en torno a entre el 6 y el 7% y se dividen entre vendedor y comprador, pagando el 3% masiva cada una de las partes. Es importante que sepas que cuando se compran sobre todo inmuebles de inversión, que suelen ser inmuebles de menos de 120 o 100.000 euros, generalmente las inmobiliarias manejan tarifas planas, tarifas fijas, que pueden oscilar, por ejemplo, entre los 3.500 euros masiva hasta los 6.000 euros masiva, dependiendo del caso. Es muy importante que al momento de averiguar por una propiedad, consultes cuáles serían los honorarios de la agencia en ese caso. El último gasto de los tres principales que tenés al momento de realizar una compra-venta es el gasto de la notaría. La notaría es la escribanía y es la encargada, el notario es el encargado de velar por la seguridad
de esa inscripción, de esa compraventa, de ese acto jurídico. La notaría tiene un costo por hacer obviamente la escritura de compraventa que dependerá un poco de si la propiedad, por ejemplo, se compra con hipoteca, si la propiedad cuenta con plazas de garaje o con diferentes tipos de agregados. ¿Por qué? Porque se calcula la cantidad de folios necesarios y un poco el valor de notaría va a ser variable en torno a la cantidad de folios utilizados. Para tu cálculo personal, podés calcular en torno al 1.5% de la operación para notaría y para el registro. En el video anterior en el que hablamos del paso a paso de cómo se realiza una inversión a distancia, estuvimos hablando de la firma de arras. Si no lo recordás, podés verlo en el canal. En la firma de arras se establecen todos los términos y condiciones mediante los cuales se va a dar la compraventa y entre ellos cómo se van a asumir los gastos de notaría. Normalmente se realizan acuerdo ley. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace 70-30. El vendedor asume la mayor parte, el 70% de los gastos de la operación en notaría y el 30% restante lo asume la parte compradora. Pero esto obviamente se puede acordar entre las partes, por ejemplo, en un 50 y 50. En algunas operaciones se hace de este modo, se establece en arras y por lo tanto cada una de las partes paga la mitad de los gastos. Ahora vamos a hablar de los gastos de mantenimiento. Una vez que ya tienes el inmueble y te has convertido en legítimo propietario, tendrás algunos gastos independientemente de que la propiedad esté alquilada. Los inquilinos obviamente pagarán todos los suministros, la luz, internet, el agua, el gas y todo lo que tenga que ver con suministros de la propiedad. Pero vos como propietario tendrás que pagar algunos gastos vinculados con el mantenimiento y estos gastos son principalmente tres. Uno, los gastos de comunidad. Cada comunidad tiene un valor de cuota diferente. Algunas comunidades lo cobran mensualmente, otras trimestralmente, otras semestralmente. El valor de la cuota de comunidad dependerá de lo que hayan acordado los vecinos en junta en cada caso y también obviamente serán más altos en el caso de fincas que tienen amenities o que por ejemplo cuentan con ascensor. En fincas más sencillas que solo tienen escalera y el mantenimiento simplemente es un mantenimiento general y de iluminación del edificio, la cuota o la contribución de la comunidad será menor. En cada caso, obviamente, siempre esto se consulta y se sabe antes de la compraventa. Es muy importante saber si la finca cuenta con administrador o simplemente un presidente de comunidad y que se estuvo hablando también en las últimas juntas de vecinos. El siguiente gasto que vas a tener es el IBI, el impuesto de los bienes inmuebles. Este tributo se paga normalmente de forma anual y llega a nombre de la persona que sea titular del inmueble al 1 de enero de ese año. Entonces, cuando vos realices la compra, probablemente tendrás que acordar con la parte vendedora si ya pagó el IBI de ese año, abonarle al momento de la compraventa adicionalmente, digamos, al valor del inmueble, el proporcional del IBI, el proporcional de esto que esta persona ya pagó de esos meses que no va a estar utilizando la propiedad, no va a ser de su propiedad, sino que ya la has adquirido y entonces, por lo tanto, te corresponde pagar el IBI de esos meses. Desde el 1 de enero del año subsiguiente en adelante, el IBI ya llegará directamente a tu nombre y podrás pagarlo por medios electrónicos o directamente en el banco. Algunas comunidades y algunos ayuntamientos lo cobran por semestre o cuotificado. Digamos, tenés este tipo de opciones y deberás averiguarlas en tu ayuntamiento. En cualquier caso, tanto el IBI como el gasto de comunidad son gastos de los propietarios que deben hacer frente para el mantenimiento y el sostenimiento de esa propiedad. El tercer gasto en cuestión es el seguro del hogar. El seguro del hogar es muy importante tenerlo y siempre le recomiendo a los propietarios tomar un seguro de continente. Los seguros de continente lo que hacen justamente es proteger todo lo que tiene que ver con la estructura de la propiedad, independientemente de que luego el inquilino saque un seguro de contenido para sus pertenencias personales, para cualquier situación que le ocurra dentro del inmueble. Como propietario debes tener un seguro de hogar que te proteja ante cualquier inclemencia o cualquier situación accidental que se presente en el edificio.
Y por último vamos a hablar de los impuestos. Los impuestos van a depender obviamente de si eres residente o no eres residente en España. Ustedes bien saben, y esto lo hemos hablado también en otros videos, que para ser residente fiscal en España hay que estar más de 183 días en territorio español. Por lo tanto, si eres extranjero y tributas en tu país, obviamente tendrás que declarar el impuesto de la renta de los no residentes. ¿Cómo se calcula este impuesto? Bueno, básicamente depende de si el inmueble está alquilado o está vacío. En el caso de que esté alquilado, se hace en base a la renta, y si el inmueble está vacío, se hace en base a lo que se llama una renta ficticia. Si este inmueble lo utilizas de forma personal cuando viajas a España y el resto del año está vacío, se calcula una renta ficticia en base al valor catastral de la propiedad. En cualquier caso, te recomiendo siempre ver los temas de impuestos con un gestor fiscal, con el gestor fiscal de tu país, pero también tener un gestor fiscal en España que pueda asesorarte y hacerte las presentaciones necesarias. ¿De cuánto es la alícuota del impuesto? Bueno, entre el 19 y el 24% de lo que te ingrese, por ejemplo, por alquileres. Y obviamente sobre eso podrás hacer deducciones vinculadas con gastos que tengas en la propiedad, y también, si eres comunitario, podrás descontar algunas cuestiones vinculadas con la reforma del inmueble, con las mejoras que le vayas haciendo. Por eso es muy importante estar bien asesorado para no pagar más de la cuenta. Si el inmueble está vacío, recordá que se paga sobre una renta ficticia en torno entre el 1 y el 2%. Esto va cambiando todo el tiempo. Las cuestiones impositivas en España sufren muchas variaciones, y dependiendo cuando veas este video, quizás esta información quede desactualizada. Hasta hace unos meses la presentación del impuesto de la renta de los no residentes era trimestral, ahora pasó a ser anual. Bueno, estas cosas todo el tiempo se están modificando, por eso te sugiero que siempre lo veas con un gestor fiscal de tu confianza. Si fuera el caso de tener inmuebles o un patrimonio superior a 700.000 euros, también pagarás un impuesto adicional, que es el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio puede ir entre el 0.2 y el 2.5% y depende de cada una de las comunidades autónomas. Por eso es muy importante que estés bien asesorado. Invertir en inmuebles en Valencia es una muy buena decisión. Esta ciudad y esta provincia tienen todo lo que se necesita para obtener la mejor rentabilidad. Si tenés dudas o consultas, podés escribirnos en este mismo video dejando un comentario, o a través de nuestras redes sociales, o en nuestra web www.conexionvalencia.com. Recordá que en el canal hay un montón de otros videos que probablemente te van a servir para tener toda la información necesaria para tomar la mejor decisión. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!